Las preguntas que le hagáis a José Antonio, y vamos a empezar porque vamos, como tú decías, sobraos, pero hemos despertado demasiadas inquietudes en el auditorio y tenemos demasiadas preguntas, con lo cual no sé muy bien cómo resolverlas. Lo primero de todo, y vamos a empezar con el primero que ha hablado, es Carles. Tienes una serie de felicitaciones, Juana García, Carlos Promina, esta persona no dice nada y nos dice que les has estimulado a pensar, digámoslo así, y algunos de ellos... No, las has leído todas, te las ha dado a leer todas, pero... Es que te la voy a hacer yo de otra manera para que así no cogerte tampoco la preparación. Primero te doy las tres que te han felicitado, en la cual una de estas personas te da el teléfono para ver si te puedes poner en contacto con ella. Te las doy. Creo que es profesionalmente, ¿eh? ¿Quedamos a cenar? Ya se han dado cuenta. Ya está. Entonces, en general, te han hecho fundamentalmente una serie de preguntas que tú las has visto y que en el cual... Si me permites, te dicen, igual que te dicen y te felicitan que das un mensaje esperanzador, hay gente que lo que dice es que das un mensaje demasiado light y que las bandas latinas tienen un comportamiento violento, que no son positivos la influencia que ejercen estas bandas, que la sociedad tiene una imagen, que dan una imagen a la sociedad muy violenta a través de sus ritos, que el trato a las mujeres es muy estricto, todo. Y bueno, leo pues la Fundación Valía, el Centro de Servicios Sociales de Murcia, Vanessa Jiménez, una estudiante de Sociología, Rubén Borrego, el Ayuntamiento de Móstoles también, pues le sugerimos que también se reúna con las personas agredidas por las bandas, que qué opinión le merece esto, qué significado das a la actitud violenta. E incluso hay una persona que nos hace un resumen, y lo habrán leído, de todos los actos violentos que han ocurrido con las bandas, con fechas, el 23 de marzo del 2002, el 3 de mayo, tal, todo lo que ha habido. Entonces, bueno, pues de alguna manera yo creo que puedes contestar a esas preguntas, y luego tengo dos más un poco aparte. Si quieres te doy la entrada y luego hacemos de las otras dos, ¿vale? Muy bien, veo que conseguí provocar lo que pretendía, que es interrogar, crear polémica, y si eso sirve para pensar o para pensarme a mí, pues fantástico. De entrada debo decir que juego en terreno contrario, sobre todo después de una semana en que ganó el Barça, y eso es complicado. Y empezaré con una cuestión divertida, y es que no sé si saben que algunas de estas agrupaciones se denominan naciones, que complica todavía más el panorama, ¿no? Si ya Cataluña puede ponerse en duda que es una nación, aunque yo vengo de Aragón también, del Pirineo de Aragón. España. ¿Eh? España, Aragón, España. Me preguntaba por qué estos muchachos y muchachas se denominan nación. Se denomina nación en Nueva York, en Guayaquil, en Aragón, España, porque también hay en Zaragoza, por cierto, y en Barcelona. Y me lo preguntaba con un compañero ecuatoriano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Al principio pensábamos que era algo anecdótico, simplemente simbólico, y después pensamos, quizás se denomina nación porque las naciones estado de referencia para ellos, la de origen y la de destino, que es la nuestra, no les dan nada, no les dan absolutamente nada. No les da nada el estado de origen, solo les da un partido de fútbol de tanto en tanto, no les da ciudadanía, no les da posibilidades de progreso, pero también les damos muy poco nosotros. Les damos muy poco nosotros, España, Cataluña o la nación que sea. ¿Qué les damos? Les damos una migración difícil, una escolaridad
con maestros que se esfuerzan enormemente, pero con una concentración en determinadas barriadas de gran cantidad de población emigrante, que es imposible integrar. ¿Cómo vamos a integrar si en los institutos en los que yo he trabajado el 80% son inmigrantes? ¿Cómo van a aprender, cómo van a convivir con nosotros? Si no les damos la oportunidad de tener los papeles en regla, si sus padres no los tienen, y sobre todo, lo más fundamental de todo, si cuando acaban a los 16 años el instituto, hasta los 18 no tienen nada, o tienen muy poco, ¿qué inserción profesional les ofrecemos? Y como no tienen nación, se crean, se inventan una nación con su bandera, con sus ritos, después hablaremos de ellos si queréis, con su simbología, pero que es una nación no transnacional, sino postnacional. Es la nación después del fin de las naciones. Y yo soy antinacionalista de todas las naciones. Yo creo que el siglo XXI verá la desaparición de las naciones y la creación de comunidades postnacionales. Y esto puede ser un pequeño experimento. Porque esta nación de la que estamos hablando y que tanto asusta, incluye a gente de muchas naciones. El domingo yo hablaba en catalán, oía árabe, oía español de Guayaquil, oía español de Zaragoza y oía también valenciano. ¿Eso es una nación o no es una nación? De acuerdo, les doy toda la razón. Hay otra dimensión del tema, que en media hora por supuesto no se podía hablar, pero que yo estoy investigando. Yo y 15 personas más que colaboran con mi equipo, no solo hemos hablado con miembros de pandillas, hemos hablado con ex miembros, con no miembros que tienen opiniones favorables y con no miembros que tienen opiniones desfavorables. Hemos hablado con 50 y pico adultos, maestros, educadores, trabajadores, policías, que nos han ayudado mucho y que curiosamente no son los que tienen una opinión más negativa del tema, al contrario. Hemos hablado con víctimas, con una víctima. Desde el principio quisimos hablar con más víctimas, es muy complicado y por supuesto si alguien me quiere facilitar ese teléfono, no para quedar a cenar sino para otras cosas, por mí encantado. Aunque curiosamente la única víctima con la que hablamos, si queréis os cuento la historia porque es muy significativa. Es la víctima de una agresión en el metro de Barcelona, que en los medios de comunicación apareció como responsabilidad de los Latin Kings y que esta misma persona nos dijo eso es totalmente falso. A mí me agredieron por intentar defender a una chica latina, pero los agresores eran 5 chicos, 3 españoles, un ecuatoriano y un marroquí. En la prensa se dijo que eran Latin Kings, no lo eran. Si eran banda o no eran banda, eso no lo sé, pero no eran. Salió la noticia en titulares, en la prensa gratuita. Al cabo de 3 días salió una rectificación a pie de página muy chiquita. Cuando yo veo... Bueno, si queréis acabo. Ya. No, te digo porque a las 2 tenemos que cerrar y para darle paso a tu compañero. Dos cosas. Creo que el Ayuntamiento de Madrid tiene intención de organizar unas jornadas sobre estos temas. Les invito a que acudan allí y espero que podamos seguir hablando de estos temas. Solo 2 cuestiones que hay 30.000, pero 2 cuestiones que me parecen que han generado bastante debate. El tema de los ritos de iniciación y el otro tema ya no me acuerdo cuál es. Pero la verdad es que es muy complicado. Y el de los ritos de salida o el de las dificultades para salir. Bien, en nuestro informe dedicamos un capítulo a estos temas y no lo puedo resumir ahora. Hay el tercer tema polémico que no sé si a nadie ha dicho, que es el de las cuotas, ¿no? El de las supuestas cuotas. De entrada, lo que simplemente no voy a contestar, les voy a poner en interrogantes. Su información sobre estos temas, ¿de dónde procede? ¿Alguien de ustedes ha visto estas cosas? ¿Ha hablado no con el que me dijo del que me dijo, sino con alguien directamente implicado? Es posible que alguno de ustedes sí, y si es así, le agradecería mucho que me diera su contacto después, no ahora. Pero como
el 95% de los jóvenes que entrevistamos y nos hablaban de estas cosas, cuando les preguntábamos, ¿y tú cómo sabes eso? Ah, lo vi. ¿Dónde? En la televisión. ¿Ustedes se creen en la televisión? Yo, que he participado en programas de debate sobre estos temas, en varios canales, yo no me la creo. No se la crean. Si quieren, un día les cuento cómo se construye eso. Ahora, no negaré que detrás hay algo. ¿Y detrás de eso qué hay? Pues es que no tengo tiempo de responderlo, pero les voy a... Yo te contestaría... Simplemente Carles, una cuestión. No puedo responderlo, pero para que no me vean que me lavo las manos. Hay ritos de iniciación, pero en primer lugar están absolutamente exagerados, y en segundo lugar ha habido en los últimos 2 años un proceso de cambio muy interesante desde dentro. Esos ritos de iniciación son algo muy semejante a las novatadas. Debemos acabar con las novatadas, pero solo se acaba con las novatadas desde dentro, desde el grupo que asuma que eso no debe existir. Y recuerdo que hay novatadas en estos grupos, cada vez menos, pero las hay. Pero también hay novatadas en todos los colegios mayores de España. Gracias. Vamos a ver, vamos muy cogidos de tiempo. Yo te haría una precisión como una licencia que me hago, como es que yo sí me creo la televisión si la veo todos los días. O sea, que está ahí. Otra cosa es lo que dice la televisión. Pero la televisión es un medio de comunicación importante, con lo cual no la despreciemos, no vaya a ser que dejando ese espacio sea peor. Como idea, pero lo dejo ahí. Había 2 cosas que te doy 30 segundos, Carles, ahora me contestas a todos juntos. Toda la razón hago. Hace una semana que me están persiguiendo todas las televisiones. ¿Para qué? Para tener imágenes de eso que pasó el domingo. Bien, ahora no las van a tener, pero en poco tiempo las van a tener. Ya verán cómo empezará a haber otro discurso desde la televisión, y espero que así ocurra. Bien, entonces, como preguntas, y yo te digo un poco planteando el tinglado, me había guardado algunas preguntas desde el Ayuntamiento de Madrid, incluso preguntan soluciones, es decir, ¿cómo propones que se gestionen las bandas para que ayuden en la integración? ¿Podría ser la mediación una herramienta? Y aquí hay como una... En 30 segundos dinos cómo podría hacer, si eres capaz. Y si no, pasamos. La pregunta del millón. Solo diré lo que me dijo un policía, que es quien más sabe del tema en España. La represión no es la solución. La represión lo único que va a conseguir es que aumenten las bandas, que cada vez haya más gente joven que se sienta atraído por eso. Y eso sí lo voy a decir muy seriamente. Si se aprueba la ley de reforma penal del menor tal como está, en 1 año las bandas serán el doble. Voy a intentar resumir, y os pido también que resumáis a los otros ponentes. Domingo, las preguntas que te hacen del Departamento de la Juventud del Ayuntamiento de Quart de Poblet, Leopoldo Soria, Juana García de la Universidad Complutense, hablando del nuevo tipo de ocio, dicen que si ese ocio es sostenible económicamente por los jóvenes, que cómo las administraciones pueden competir en ese ocio. Te preguntan qué nuevos modelos de intervención centrados en el tiempo libre debemos hacer, que si solo el ocio nocturno, que si no hay es decir, que si voluntariado y participación social que se integra o que se toma todo junto no se debería separar y debería ir todo muy separado. Y que si el nuevo fenómeno que has comentado de la emancipación a edades más tempranas no tiene que ver con los jóvenes emigrantes y con el trabajo, y que tiene que ver con los horarios europeos y con nuestra integración en Europa. He sido muy rápido, sí. Pero bueno, esas son un poco las preocupaciones que transmiten. Son preguntas que no se pueden contestar todas a la vez. Yo creo, voy a intentar contestarlas todos un poco. Lo primero, un previo. La mesa se llamaba fenómenos que preocupan, y yo creo que los 3 ponentes lo que nos preocupa es que preocupen. En todo caso, contestando a las preguntas, vamos a ver. La cuestión es que una
por los cuales el ocio ha adquirido tanto significado en nuestras sociedades, en las sociedades desarrolladas de Occidente especialmente, es porque tiene mucho que ver también con ciertos cambios políticos. Evidentemente, en el sector de la producción ha habido un proceso de privatización importante que tiene que ver mucho con las políticas neoliberales, pero si hay un sector puramente privatizado, este es el sector del ocio. Y si el aprendizaje y los procesos de socialización se realizan en un sector puramente privatizado, evidentemente son procesos donde el interlocutor es siempre un interlocutor privado. Y de hecho esto es una parte importante del aprendizaje que realizan los adolescentes y de la creciente importancia del ocio. ¿Y cómo compensar eso? Pues con políticas de ocio. Solo algunos países del norte de Europa han empezado a aplicar políticas activas de ocio relacionadas con los jóvenes. En España carecemos, ni ninguna comunidad autónoma ni ningún ayuntamiento tienen iniciativas puntuales relacionadas con el ocio, y tienen políticas de juventud donde hay recursos relacionados con el ocio. Y luego están, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el ocio nocturno, con el ocio alternativo, que básicamente es la financiación a partir de la ley del Fondo del Plan Nacional de Drogas. Bien, pero todo esto son pequeños parches que se han ido poniendo ante la carencia de unas políticas de ocio. Mi impresión particular es que en los próximos 10 años las políticas de ocio en cualquier país desarrollado serán tan importantes como las políticas laborales o las políticas de otra naturaleza, aunque también depende en una gran medida de la orientación global de las políticas económicas. No es pensable, si siguen siendo tan dominadas por una óptica de carácter neoliberal, que esas políticas de ocio vayan muy lejos, pero si esas políticas de ocio, pues el Estado empieza a adquirir un cierto protagonismo, y creo que lo va a adquirir, bueno, pues evidentemente el sector del ocio cambiará radicalmente en los próximos años. Implica inversiones por parte del Estado, pero sobre todo implica inversiones en profesionales, en capital humano capaz de desarrollar los programas, porque centros, dispositivos, centros juveniles, centros culturales, etcétera, ya existen y están construidos. El problema es dotarles de contenido. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que se nos plantea de cara al futuro. Con eso creo que contesto a varias de las preguntas. ¿Cómo se interviene en este campo? Pues por ahora simplemente con todo este conjunto de parches que he mencionado antes. A medio y a largo plazo supongo además que habrá muchos nuevos ámbitos profesionales que intervendrán en el terreno de la mediación, de las iniciativas culturales, de las iniciativas que tienen que ver con la socialización en los tiempos de ocio, y supongo que incluso posiblemente este Palacio de Congresos en 5 o 6 años esté lleno de personas que trabajarán en intervenciones que tengan que ver con las políticas de ocio. El norte de Europa ya empieza. En cuanto al tema de los horarios, yo creo que el tema de los horarios, que nos convierten absolutamente específicos, intentamos exportarlos hacia Portugal y hacia algún otro país del sur de Europa, pero tenemos la gran barrera de Francia que nos lo impide con su sistema de horarios. Bueno, pues esta excepcionalidad yo creo que también hay que cambiarla. Hay muchas resistencias en España, porque esta excepcionalidad nos está dando problemas de salud a los españoles, problemas importantes de salud a los españoles, aunque nunca se mencionan, y esa excepcionalidad en los horarios además está produciendo otro tipo, aparte de que nos diferencia, y esa diferencia en sí mismo es un problema, y además en la imagen social que tenemos en el resto de Europa, bueno, pues lógicamente habría que intentar ajustar esos horarios al máximo posible de Europa, pero esto es una posición personal mía, no es que haya hecho ninguna investigación ni nada parecido, por si queremos resolver algunos de los problemas como los que aparecían reflejadas en la propia pregunta. Decía la pregunta que si parte de eso no tiene que ver con esa especificidad de los horarios en España, y en parte creo que es cierto. De hecho, el fenómeno de la nocturnidad es un fenómeno muy español. Eso sí que genera Estado, porque es en las 17 comunidades autónomas exactamente idéntico y diferente del resto de Europa. En todo caso, a otras preguntas, voy a otras preguntas. La cuestión de las agrupaciones de las categorías en los estudios sobre usos del tiempo, y el tema, por ejemplo, creo recordar que me preguntaban por qué está agrupado asistir a actividades religiosas y participación social. El problema es que el tipo de cuestionario, que es el cuestionario SLACI, de un húngaro que está exilado en Estados Unidos desde hace muchos años, es el que ha sido asumido por Naciones Unidas, y entonces muchas de esas categorías son categorías que nos vienen dadas.
estadísticas, y es bueno mantenerlas porque así podemos hacer comparaciones, aunque efectivamente produzcan determinados problemas a la hora de analizar, por ejemplo, el tema de la participación social. Pero bueno, luego hay otras técnicas que nos permiten hacer desagregaciones de todo esto, por lo tanto podemos trabajar con ello. Es mucho mejor mantener, yo creo, que una estructura que está Naciones Unidas además se ha comprometido con ella, es la misma que se está desarrollando en todos los países con el mismo tipo de cuestionario, entonces yo creo que es bueno mantenerlo. Otra cuestión que parecía crítica con esta pregunta es que no es posible que, como consecuencia, los datos que he estado dando sobre voluntariado y participación social no son exactos. Sí son exactos. De hecho, en realidad se acumulan actividades dentro de la estadística del INE de voluntariado y participación social que son actividades que no consideraríamos ni de participación social ni de voluntariado. ¿Cuál es el problema? El fuerte contraste, por ejemplo, con los datos que maneja el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por otro lado, y el que maneja el Consejo Estatal de ONGs. Pero es que, mientras lo del INE es neutral, yo creo que los otros dos protagonistas que acabo de citar son juez y parte. Entonces, yo para nada me creo, no me los he creído nunca, y ahora con los datos del INE en la mano muchísimo menos, nunca me he creído para nada las cifras de voluntariado que dan la mayoría de las organizaciones sociales. Creo que no son ciertas. Y ahora además puedo decir por qué no son ciertas. Porque para eso están los datos del INE que nos lo confirman. Entonces, efectivamente, tenemos una serie de fuentes de datos. El mismo libro blanco sobre el tercer sector daba una serie de datos que para mí jamás han sido en absoluto creíbles. Y mientras no nos ajustemos a la realidad de lo que tenemos en participación social, en voluntariado, no nos ajustemos a la realidad, todas las iniciativas que tomemos, como están muchas veces montadas sobre ciertas fantasías, pues lo que ocurre es que nunca vamos a tener un buen desarrollo de voluntariado y participación social en este país hasta que no hagamos una cierta cura de realismo, al menos a mi entender. Y la última pregunta que quiero contestar tiene que ver con el tema de los inmigrantes y el mercado de trabajo. Y entonces la pregunta decía si no tenía nada que ver la aparición de ese nuevo segmento de jóvenes, muy jóvenes, que se emancipan tempranamente, ese cambio al que he hecho referencia, y si tiene mucho que ver con la inmigración. Pero en todos los estudios se diferencian la condición de inmigrante de la no inmigrante. Y realmente los inmigrantes evidentemente se emancipan muchísimo más jóvenes, pero yo me estaba refiriendo a los españoles de origen, que es donde les está pasando eso. Entonces la inmigración tiene mucho que ver con que los españoles de origen se esté produciendo ese cambio de emancipación temprana, de un grupo de emancipados tempranos. Y se está produciendo ese cambio porque la aparición de la inmigración ha modificado las condiciones del mercado de trabajo. Lo ha flexibilizado, se quiera o no se quiera, lo ha flexibilizado, ha reducido los precios, ha reducido los costes salariales, y como consecuencia de esa reducción de los costes salariales y de esta mayor flexibilidad, hay una generación que dice: ya no nos podemos plantear el esperar a trabajar en determinado tipo de condiciones, y empezamos a trabajar en condiciones de mayor precariedad. Sobre todo el sector de fracaso escolar desde la etapa de la ESO, el cual está asumiendo lo que hace unos años no asumía, que es el conformarse. Una especie de conformismo. El conformismo produce bajos sueldos, trabajos temporales, otro tipo de precariedades, pero les posibilita al mismo tiempo, en esas condiciones de precariedad y con estrategias como compartir pisos, el emanciparse antes de tiempo. Entonces resulta que la dinámica de la inmigración sí es una de los factores que más explican todo este cambio social, pero tienen que ver pues con una especie de actitud, entre comillas, realista que han adoptado toda una serie de jóvenes y adolescentes, aquellos que vienen del fracaso escolar, ante los cambios y la mayor flexibilidad que se está produciendo en el mercado de trabajo. Nada más, gracias. Muchas gracias. Tenía dos preguntas más, pero confórmate con que los últimos serán los primeros. Pero te quedan 4 minutos, José Antonio. Bueno. Entonces yo te pregunto, e intento resumir, por un lado, y bueno, un tema es que tanto a uno como a otro, muchas de las preguntas dicen: me ha encantado su visión, muchas gracias por pero en ninguno, en vuestro caso, en vuestros dos casos, me han dejado ningún teléfono para daros, solo en el tema de casa. No, yo tengo a mi mujer ahí, o sea que... Pues no te ha dado el teléfono, ¿eh? Entonces te preguntan ¿cómo y por qué se da el salto de la adicción al medio? ¿Cómo se previene? 1. 2. Los adolescentes no son víctimas de las pantallas, las utilizan para conseguir cosas, objetivos.
¿Cómo se puede operativizar la inmersión sin utilizar el autoinforme? ¿Qué características tiene la inmersión, sobre todo en videojuegos? No sé, pero es una persona que parece que conoce muy bien el tema. ¿Qué opinas sobre los videojuegos como el del bullying? ¿Y qué opinas sobre que debe ser el mismo bully, el matón del colegio? Y que, respetando el título de su ponencia, crecer entre pantallas, ¿qué desarrollo tendrán nuestros adolescentes si no se limita, prohíbe o restringe el contenido de ciertos artículos que sabemos positivamente que forman parte del ocio y desarrollo? Y me das 3 minutos y medio. Y te doy, bueno, lo que nos dé que nos han dejado. Intentaré ser telegráfico. Vamos a ver, hay una persona respecto al tema de las adicciones. Hay una persona que es, por lo menos hasta donde mi conocimiento llega, la experta internacional más importante en este campo, que es Kimberly Young, de la Universidad de Pittsburgh, que dirige el centro Center of Online Addiction. Mi inglés macarrónico del todo, pero bueno, para que nos entendamos. Ella dice que el síndrome de adicción sería cuando se produce un deterioro en el uso y control de las pantallas de los videojuegos, que se manifiesta en lo cognitivo, en lo conductual y en lo fisiológico. Es decir, un uso excesivo que genera distorsiones y trastornos en la personalidad, en la parte personal y en la parte también profesional. Estos indicadores coinciden con los que tiene adictosinternet.com, en el que mantienen que más de 30 horas semanales de navegación puede ser una conducta de riesgo, y en el que establecen esta adicción cuando se sufren trastornos de la personalidad, pérdida de horas de sueño, cuadros crónicos de ansiedad, etcétera, etcétera. Bien. No obstante, estos son casos muy puntuales. No hay estudios, hay estudios recientes muy pocos, contradictorios, ambiguos y confusos. Hay casos muy puntuales de adicción, pero son muy puntuales y lo que hay es mucha alarma. En cuanto a la operatividad, la inmersión, los videojuegos, esto sería un tema, pues luego tomando un café, quien me haya hecho la pregunta, podemos hablarlo con calma porque es un tema largo. Sencillamente decir que el factor inmersión en el videojuego es total. Cuanta más jugabilidad tenga el videojuego, cuanto más nivel de jugabilidad tenga, y ahora los videojuegos de última generación tienen un nivel de 9 sobre 10 o de 10 sobre 10, pues el factor de inmersión es absoluto. Eso significa que el jugador se sumerge en el videojuego a un nivel pleno. Puede producirse incluso un desdoble positivo de su identidad jugando, y entrar a diseñar escenarios, personajes, etcétera, etcétera. El videojuego del bullying, yo coincido absolutamente con el informe hecho público por Amnistía Internacional. No solamente es este videojuego, hay otros muchos que tienen contenidos realmente execrables. Pero aquí es, una vez más, volvemos a una cuestión, yo creo que vital e importante, me queda un minuto, y es que los padres deberían conocer los contenidos de los videojuegos que compran sus hijos, deberían comprar con ellos cuanto antes mejor, y deberían jugar con ellos también. Y ya quiero concluir con una idea y un deseo. La idea sería, y me he dejado de decirla, creo que es importante, el domingo ha hablado de la importancia de los mediadores, cada vez más frecuente en el campo del ocio. Yo creo que lo que todavía queda por montar y por escenar es que la escuela tienda el puente a lo que sería el asociacionismo, tiempo libre, ONGs, etcétera, y que esa producción que pueden hacer los chicos, los niños y los jóvenes en las escuelas puedan también desarrollarlas en sus espacios de ocio, en espacios de educación no formal, para darle una mayor garantía y una mayor viabilidad. Y por último, el deseo es, lo recojo en esta frase de Marshall McLuhan, célebre periodista canadiense, que dijo: ¿para qué voy a llevar a mis hijos a la escuela? A la escuela para interrumpir su educación. Por tanto, deseo, o educamos con los medios o no educamos.